No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Vamos a hablar de esto. Este es un verso de Antonio Machado, ¿sabéis? A distinguir me paro en el sentido de detenerme. Voy andando y me detengo. A distinguir me paro las voces de los ecos. Vamos a comentar. Las voces son la voz. Verás tú. Nosotros tenemos el yo superficial y el yo profundo. El yo superficial es el que está manchado por el egoísmo y la soberbia. Ese es el yo superficial. Y el yo profundo es el yo que quiere amar, el yo verdadero, el yo auténtico, el yo profundo y el superficial. La voz, los ecos son los sonidos del yo superficial. Esos son los ecos que nos llevan a la tentación. Parecen voces buenas, pero son malas, nos llevan mal. Y la voz es la voz de Dios, la voz que habla en el profundo del corazón. Y ese Antonio Machado dice, hay que distinguir, que es muy difícil, la voz del eco, porque creemos que es la voz verdadera y es la falsa. Y para eso hace falta pararse a distinguir las voces de los ecos. ¿Cómo se oye la voz de Dios? La voz del... ¿Os acordáis del... Verás, tú vamos a leerlo. El sembrador. La palabra del sembrador. Entonces Jesús comenzó a exponerles muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, una vez un sembrador salió a sembrar. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en las piedras, donde había poca tierra. Y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy poco. Pero en cuanto salió el sol, se agostó y se secó, porque no tenía raíz. Por otra parte de la semilla cayó entre cardos, espinas, y las espinas crecieron y le ahogaron. Y otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y dio fruto. El que pueda entender esto, que no entienda. Esta es la parábola, O sea, la semilla es la voz de Dios. La semilla es la voz de la voz, no el eco, la semilla. Y esta voz de Dios, esta palabra de Dios, esto quizá sea nuevo, tiene 3 dimensiones en el corazón, la palabra de Dios. La primera es la que tenemos todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, ateos, y todos tenemos la palabra de amaos los unos a los otros, el deseo de amar a los unos a los otros. Esta es la palabra profunda de Dios. La tenemos todos. Tú fíjate que dice Freud, o decís Freud, Freud decía que él era ateo, y decía, yo tengo deseo de hacer el bien a los demás, de amar a los demás, aunque sé que no me lo van a agradecer, que me lo van a recriminar y que se va a complicar la cosa y que voy a salir perdiendo. Y a pesar de todo, yo quiero hacer el bien a los demás y a gente que no conozco. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Habéis pensado por qué es eso? Que tiene a Dios en su corazón. ¿Qué? Tiene a Dios en su corazón. Sí, por ahí va la cosa. Él, fíjate tú, él es un investigador del corazón humano. Investigó todo y eso. Y dice, ¿por qué deseamos amar? No lo sé. No lo sé. La respuesta que da es, no lo sé. Nosotros decimos, tenemos deseo de amar porque nacimos de Dios y Dios nos pone en el fondo del corazón el deseo de amar. Amaos los unos a los otros. Él, como no cree en Dios, dice, no sé. Pero es una realidad.
Lo que quería decir es esto, que todas las personas humanas tienen este deseo de amar. Amar a tus hijos es comprensible. Amar a una persona que quieres de matrimonio o de novios te atrae esa persona. Pero hacer un favor a una persona que no conoces y no te sirve de nada, no te da dinero, no te da nada, ¿por qué tienes deseo de amar? Nosotros decimos, porque en el fondo del corazón tenemos la voz de Dios. O sea, primera dimensión de la voz de Dios es en el fondo del corazón, amaos los unos a los otros. Segunda dimensión, nosotros oímos muchas palabras, tenemos muchas experiencias, y estas experiencias y estas palabras nos hacen sacar eso que tenemos en el fondo de amar a los demás. Os pongo un ejemplo que habré dicho otra vez. Una taza de té. A ti te gusta el azúcar con él. Echas azúcar. Si bebes la taza enseguida, no te sabe el azúcar porque se ha quedado en el fondo. Se ha quedado en el fondo. Pero tomas una cucharilla de té, manejas el fondo, como si revuelves el fondo, tomas y entonces, pues ya, esto sabe a azúcar. Había desde el principio, pero estaba en el fondo. Bueno, el ejemplo significa esto. La taza es tu corazón. Y el azúcar son las cosas buenas que tienes en tu corazón desde hace muchísimo tiempo. Tienes cosas buenísimas dentro del corazón sobre amar, creer, vivir. Tienes cosas buenísimas, pero están en el fondo del corazón y no salen a la vida diaria. Se quedan en el fondo. Entonces necesitas una cucharilla. La cucharilla son las experiencias que tenemos de fuera. Que si lees un libro, por ejemplo esto de Machado, lees un libro de Machado, hombre, esa es una cucharilla que te revuelve lo que tenías en el fondo del corazón. Te lo revuelve y te hace salir a la vida. Tienes una experiencia buena o una experiencia triste o una experiencia alegre. Ves una película, lees un libro, todas esas cosas son una cucharilla de té que te revuelve el fondo del corazón y te saca a la vida la palabra que tenías entonces. Esa es la segunda dimensión de la palabra. Y la tercera dimensión de la palabra es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla y hace que esa voz te la aplica a las realidades cotidianas. O sea, la voz es diciendo, amaos unos a los otros, pero ¿qué significa amar en esta situación concreta en que estoy yo? Es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Debo perdonar a esa persona o debo decir, esto se acabó? ¿Qué es el amor? A veces el decir, esto se acabó es el amor, ¿eh? ¿Cómo es el Espíritu Santo te lleva a poner en concreto la voz esa? O sea, la primera dimensión, amaos unos a los otros. La segunda, esa cosa te la reviva, te la anima, las experiencias cotidianas y las palabras que oímos de los demás, la cucharilla. Y tercero, es el Espíritu Santo que quieres amar, pero en concreto, ¿qué es lo que debes hacer en ese momento? Eso es la voz del Espíritu Santo. Y hoy habréis visto en el Evangelio de hoy, no sé de qué hablaba el Padre, pero el pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona. ¿Por qué no se perdona? ¿Por qué no se perdona el pecado con el Espíritu Santo? ¿Sabéis? Sacrilegio. Es un sacrilegio. ¿Está? Es un sacrilegio. No, pero también hablar en contra de Dios también es un sacrilegio y se perdona. Pero contra el Espíritu no. Ahí es muy largo, pero el punto que quiero decir, el pecado contra el Espíritu es el cerrarse a la voz de Dios. Tú cierras tu corazón con llave, echas las ventanas, lo cierras todo y no quieres
que entre la voz del Espíritu Santo. Entonces no se te puede perdonar porque no pides perdón. Para que se te perdone hay que pedir perdón. Y tú no quieres pedirte perdón porque no quieres oír esa voz. Entonces, no es que no te quiera perdonar Dios, es que tú te cierras al perdón. Tú mismo te cierras al perdón. Por eso no tiene perdón. Pues bueno, es lo que va a decir. Las tres palabras de Dios. Y ahora vamos un poco más en concreto a comentar esto de la parábola del sembrador. Porque la palabra es la semilla, la que he dicho, que tiene las tres dimensiones, es la palabra. Sobre todo, bueno, las tres. Dice, una semilla cayó, lo importante de esta parábola es cómo se escucha esa palabra, cómo se acepta esa palabra. Ese es el punto de esta parábola. Recibimos la palabra, pero ¿cómo la recibimos? Hay 4 maneras de recibirla. Primero, la que cae en la cuneta, en la cuneta del camino. Dejadme que os diga un chiste sobre la cuneta. Un sargento que ha habido un accidente en una carretera y el coche está destrozado y viene el sargento con un ayudante a apuntar a ver cómo están las cosas. Y el sargento le dice, apunta, el motor en el centro, ya sabéis que es la carretera, la cuneta y el arcén. El arcén es una especie de pasillo que hay entre las dos cosas, la cuneta, la carretera y el arcén. Bueno, dice, motor en el centro de la carretera. Motor en el centro de la carretera. Dice, rueda de la izquierda trasera en la cuneta. Volante en el arcén. Volante en el arcén. O sea, mi sargento, arcén es con H o sin H. Empújala y pon cuneta. Bueno, pues volvemos a la parábola. Cayeron en la cuneta, o en el arcén si quieren, y la gente lo pisoteaba y vinieron los pajaritos y se la comieron y se lo llevaron. ¿Quiénes son los pajaritos? ¿Qué os parece? Puede ser, cada uno tiene su opinión. ¿Las tentaciones? ¿Las tentaciones? ¿Tentación de quién? Yo creo que es tentación, pero tentación para mí me parece los amigos, buenas personas, pero que te llevan al mal. Que los pajaritos son muy monos, son muy buenos, muy bonitos, una monada, pero te quitan la semilla. O sea, los amigos o del mismo sexo o del sexo contrario, que son simpatiquísimos y agradabilísimos, pero te separan, te quitan la palabra. La palabra que tenías para que fructificara, te la quitan. Cuidadito. O sea, la que cayó en la cuneta, como el volante del sargento. ¿Y arcén es con H o sin H? Arcén. Sí, arcén es con H o sin H. Estoy pensando. Otra semilla. No cogen en la cuneta, sino en la carretera. Otra semilla cayó en tierra pedregosa y como no tenía tierra, no pudo echar raíz y se secó. ¿Por qué? Porque cuando echas raíz, tú fíjate que, no sé, por lo menos en España, en Europa, en junio, ahora empieza el trigo se pone amarillo. ¿Por qué se pone amarillo? Porque el sol le tuesta, le quema, el sol le quema. Pero si tienes raíz, se queda seco por fuera, pero la raíz saca la agua del fondo de la tierra y por dentro mantiene viva a la espiga. Se queda quemada por fuera, pero no se seca.
porque tiene raíz. Pero si no tiene raíz, la quema el sol y la seca. Es lo que nos pasa a nosotros. Si nos falta la raíz, o sea, tenemos que tener un poco más de profundidad en nuestra fe y en nuestra vida. Profundidad. Que somos muy superficiales y costumbreros y rutinas. Profundidad, echar raíz. Dice a ver si me sale en español, un japonés, Aida Mitsuo, que dice, es un budista, dice, todos los seres humanos tenemos un camino que nunca queremos andar, pero llegará el momento en que tienes que andar ese camino. Y no lo quieres, pero tienes que andar ese camino. Entonces hay que callarse y andar, caminar. Sin llorar, sin quejarse, callados y caminar. Y entonces tu raíz humana se hará más profunda. Cuando caminas a pesar de eso, tu raíz humana se hace más profunda. O sea, tenemos la tendencia de cuando tenemos contrariedades a chantarnos, a achicarnos y quedarnos quietos, ¿no? Hay que seguir, como dice Ford, dice, los aviones despegan contra el viento. El avión despega contra el viento. Si despega a favor del viento, no despega, se hunde. Contra el viento es como despega. Nosotros también, cuando estamos contra el viento, es cuando puedes despegar. Bueno, echar raíz. Otra parte de la semilla cayó entre espinas y creció, pero las espinas también crecieron y la ahogaron. ¿Qué serán las espinas? Tentaciones, dice ella. ¿El qué? Las tentaciones. No oigo. Las tentaciones. Las tentaciones. Puede ser también ¿Tentaciones de qué? parte del trabajo, ¿no? Parte Del trabajo, del trabajo. que no te da tiempo para pensar, ¿no? Y para ver más cosas diferentes. Y que automáticamente con el tiempo te vas ahogando. Que, Y no te dejas reflexionar. que no tienes tiempo para... No Te tienes apartas de ti, te pierdes. Se te va el tiempo. Sí. Jesucristo indica en la explicación que la tentación de el dinero y la fama, Sí. el prestigio, el subir, que me miren bien, que hablen bien de mí, que piensen bien de mí, que suba, que esté más que los demás y que tenga dinero más de lo necesario, porque tener el dinero necesario, eso hay que ya es que todos queremos más y más. El que tiene un peso quiere tener 2, el que tiene 5 quiere tener 10, el que tiene 20 quiere los 40 y los 50 quiere tener 100. Todos queremos más. Como la canción. Como la canción, pues es eso, ¿eh? Pues esas son las espinas. Entonces el trabajo excesivo para tener más dinero del necesario y para tener más prestigio del necesario. Eso te ahoga. Y por fin está la parte buena, la tierra buena. ¿Cuál es la tierra buena? La que da fruto. ¿Y por qué es tierra buena? Porque tiene buena raíz. La tierra no tiene raíz. Ah, verdad. Cierto. Porque está bien abonada. A ver, ¿cómo? Porque está bien abonada. Cierto. Porque está bien abonada. Sí. ¿Y cómo? ¿Por qué está bien abonada? Dice Jesucristo. La tierra buena es el que escucha la palabra y la cumple. El que escucha la palabra y la cumple. Esa es la tierra buena. Lo dice muchísimas veces Jesucristo. Vamos a recordar. ¿Os acordáis cuando dice
el que edifica su casa sobre piedra, viene un tifón y no se derrumba. El que edifica su casa sobre arena, se derrumba enseguida. ¿Y cuál es la piedra? ¿Cuál es la roca? La palabra. El escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Esa es la roca. La fe. ¿Y cuál es la arena? Escuchar la palabra de Dios y no cumplirla. Me entra por este oído y me sale por el otro. Esa es la tierra mala. Pues lo mismo en el sembrador. La tierra buena es la que tiene abono, pero ¿y por qué? ¿Qué es el abono? Es que el cumplir la palabra. Amaos los unos a los otros. Nosotros decimos cosas maravillosas sobre eso y pensamos cosas bonitas, pero no lo hacemos. La cuestión es hacerlo. ¿Os acordáis? Un paréntesis. Hay otra parábola que a mí no me gusta al principio, pero sabiendo la cosa sí me gusta. Las vírgenes. ¿Os acordáis? Las 10 vírgenes. 5 necias, prudentes y 5 necias. Las 5 prudentes llevaban la lamparilla y el aceite. La lamparilla y el aceite. Y las necias llevaban la lamparilla, pero no llevaban el aceite. Se despertaron, que viene el novio, vamos para allá. Oye, que no tenemos aceite. Y le dicen a las, oye, prestad la mitad del aceite porque no tenemos, es que no hay para vosotros y para nosotros, no basta. Ir a comprar. Se fueron a comprar. Pero cuando volvieron ya había abierto el novio, cerraron la puerta y no pudieron entrar. Esa parábola, a primera vista me parece que las 5 prudentes son unas canallas. Hombre, compartir lo posible. O por lo menos cuando viene el novio decir, hombre, espera un poco, sí, que nuestras amigas vienen enseguida. Nada. Vete a comprar, se meten, es que les parte un rayo. Pues mira tú. Y lo malo es que Jesucristo alaba a esa señora, a estas jóvenes. ¿Por qué alaba a Jesucristo a estas? Eso es lo que me molesta. Vamos a ver. Estas chicas, estas señoritas, llevaban la lumbre, la lámpara, pero no llegaban aceite. La lámpara es escuchar la voz de Dios y el aceite es cumplirlo. La lámpara es el aceite, escuchar la voz de Dios y el aceite es cumplirlo. Y entonces le dice la pobre, oye, préstame tu aceite. Y dice, si es que eso no te lo puedo prestar, no lo puedo dar. Yo te doy mi dinero, te doy lo que quieras, pero mi aceite, mis obras son mías. Y no se las puedo dar a nadie. Ya las hizo. Lo siento mucho, pero es que no puedo. Yo te doy un riñón si quieres, pero no te puedo dar mis obras. Porque, o sea, no son tan canallas las señoritas. Por eso, volvemos a eso. ¿Cuál es la tierra buena del sembrador? La que escucha la palabra de Dios y la cumple. Muy bien. Pues bien, vamos a ver ahora. A distinguir me paro las voces de los ecos. Hemos visto lo que es la voz, lo que lo he dicho ahora, la voz de Dios, la voz del profundo de tu corazón. Y el eco es la voz del tú manchado por la soberbia y por el egoísmo, el ego. ¿Y cómo distinguimos esas dos? A distinguir me paro, me detengo. Está bien. Porque vamos andando y el mismo ruido de nuestras pisadas nos oscurece el sonido de la voz de Dios. Hay que pararse, detenerse y escuchar. A distinguir me paro las voces de los ecos. ¿Y cómo? Y ahora aquí, ¿cómo distinguimos una cosa de la otra?
¿Cómo os parece que se puede distinguir la voz de Pensando los qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros, Pero ¿cómo lo sabes? pidiéndole al Espíritu Santo. Si nos da paz, ¿Eh? si nos da paz, Si nos da paz. si nos da alegría, Sí, sí. tranquilidad. Si estamos inquietos, es una alerta de que algo está bastante mal. Aquí viene lo que San Ignacio de Loyola, para esto, el libro de los ejercicios espirituales, escribió unas cosas muy interesantes. A ver si las puedo decir bien. Las mociones mociones del espíritu. O sea, tu espíritu, o tu alma, tu corazón, ¿qué siente? ¿Qué siente? Hay que ver, pararse, abrir los ojos del corazón, abrir los oídos del corazón y escuchar a ver qué siente cuando vas a hacer una cosa o cuando estás haciendo una cosa. Y las mociones del espíritu, dice, verás tú, vamos a ver qué hay, aquí queda muy bien. ¿Os acordáis de Emaús? Sí. Emaús. Aquí, Discípulo de Maús. aquí, ahí se ve, esto que voy a decir de San Ignacio está bastante bien en esta parte de Emaús. Verás tú. Ya sabéis que se escapaban dos ahí en Emaús, vieron a Jesucristo, entraron en casa y en la fracción del pan. Bueno, él entró en la casa y se quedó con ellos. Luego se sentaron juntos. Espérate, mejor un poco antes. Qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de su gloria. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, explicó cada uno de los pasajes de la Escritura que se refería a él mismo. Cuando llegaron a la aldea, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho, quédate con nosotros, porque ya atardece y la noche se echa encima. Él entró, se quedó con ellos. Luego se sentaron juntos a la mesa y y Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio. Esa es la Eucaristía. Esa es la Eucaristía, es la frase típica que parece mucha vida. Tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció enseguida. Él desapareció de su vista. Y entonces se dijeron unos a otros, uno al otro, ¿no nos ardía el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se dieron cuenta después que el corazón les ardía entonces no se dieron cuenta. Se dieron cuenta después. En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11. En el mismo instante volvieron. Tú fíjate, el reconocer a Cristo y tener esta consolación espiritual les dio fuerza para volver enseguida. Tú fíjate, ya era de noche y no tendrían linternas. Y por el camino ahí, y además volver a Jerusalén, que era peligrosísimo. Se escaparon de Jerusalén precisamente para que no les cortaran el cuello, y ahora volvieron a Jerusalén por la noche, jugándose la vida. Y por la noche, ya que estaban cansados del viaje, ahora bebemos unas cervecitas y a la cama. Nada, a dar otra vez el camino. La fuerza que les dio el Espíritu Santo. Eso, ¿eh? Bueno, pues esto lo tomamos de background. Y entonces dice San Ignacio, con esto como las mociones del espíritu que tenemos. Dice, primero, los que llevan mala vida, que van de pecado en pecado, o sea que no seréis vosotros, pero poco más o menos a veces nos pasa eso. Sienten la voz del espíritu, sienten placeres y ánimo.
para seguir igual. Los que llevan mala vida sienten ánimo y placeres para seguir igual. En cambio, los que llevan buena vida, que aunque tengan pecados, sean cada cosa, pero quieren seguir, entonces, por seguir así, tienen tentaciones de tristeza y de desánimo. Los que son buenas, las que ven buen camino, cuando oyen el eco, no les gusta, no les va. Y después distingue entre la consolación y la desolación. La consolación y la desolación. Esas son dos palabras muy típicas de él, ¿no? ¿Qué es la consolación? Lo que tuvieron los de Emaús cuando vieron a Jesucristo. Que es, dice, inflamarse el corazón. A veces incluso con lágrimas. Es un aumento de fe, esperanza y amor. Sentir un aumento de fe, esperanza y amor. Sentir paz de corazón, tranquilidad. Esa es la consolación. Y esto se siente sin causa externa. Esto es importante. Sin causa externa. Porque si has aprobado un examen difícil, estás en consolación, pero eso no es la consolación de Dios. Tienes una causa para eso. Si te ha tocado la lotería, pues no, sin causa externa, tú sientes paz y eso. Eso es la consolación. Y la desolación, pues lo mismo, sin causa externa, es que te sientes tibio, te sientes triste, te sientes abandonado. La desolación. Que es lo que tenían estos de Emaús cuando iban de camino. La desolación. Y dice San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza. No digo mudanza de cambiarse de casa, mudanza de propósitos. Tú tienes unos propósitos. Cuando tengas desolación, no cambies, porque no tienes luz y te vas a tropezar con algo. Espera a que venga la desolación. Causas de la desolación, tibieza, es una prueba, a veces una prueba, para que te des cuenta que tú no puedes hacer nada. Y a la desolación hay que plantarle cara, como dice a la mujer, dice San Ignacio, la mujer, como te dejes vencer, dice, no hay en el mundo, no hay ser más fiero que la mujer enfadada, dice. Ahora, como le pongas cara, se calla. No sé si vosotras. Nosotras no. No. Bueno, la tentación se ve como un vano enamorado. Un enamorado vano que está tentando a ella, le dice, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. La tentación nos hace, no se lo digas a nadie, tú y yo nada más. Y luego, te ataca por el punto más flaco. Cuando van a saltar un castillo antiguamente, atacan por el sitio más flaco. A ti te atacan por el sitio más flaco. O sea, ten cuidado. Muy bien, pero esto ya lo veremos otro día porque es un poco complicado. Pero, de los de Emaús, los de Emaús a mí me gusta mucho eso, porque estaban en desolación. Le pidieron a Jesucristo que se quedaran, eso es importante. Pedirle, quédate con nosotros. Y le forzaron con nosotros.
Eso es importante. Y en eso descubrieron y sintieron la consolación y la fuerza. Y entonces pero desapareció la consolación. Pero les quedó el calor de ese. Y entonces dijeron, pero esto lo teníamos desde antes, pero no nos dimos cuenta. Y entonces se pusieron enseguida a volver a Jesucristo. Por eso debemos hacer. Bueno, y como ya es tarde, os cuento otro chiste de Sargento. Y o primero, ¿hay alguna cosa sobre esto? Padre, entonces los de Maús, ya ellos tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro. Sí lo tenían. Porque, por ejemplo, dice en la Biblia que cuando viene Pentecostés, bajó el Espíritu Santo. Bueno, eso ya es a todos. Bueno, el Espíritu Santo lo tenemos todos desde el nacimiento. Solo que eso fue confirmar entonces, Pentecostés, ¿no? Avivar. ¿Algo más? Padre, ¿cuál es el egoísmo? ¿El? Real, el egoísmo ¿Qué es el egoísmo? real. ¿Y cómo se sabe? No pensar en los demás. Mira, lo contrario de Jesucristo. Jesucristo, ¿sabéis la definición de Jesucristo que dio Bonhoeffer, un judío protestante alemán, Bonhoeffer? Dice, la definición de Jesucristo es el hombre para los demás. En inglés es the man for others. Ese es que piensan los demás. Lo contrario de eso es el egoísmo, el que solo piensa en sí. Vive en su mundo y no le importa a la gente. Todo es para él. Y elige lo primero, lo mejor para él, y al que venga atrás que le parta un rayo. No se fijan los demás a ver si necesitan algo, alguien, nada. Yo voy a lo mío y va a lo mío. Y son trepas también. Se dice la palabra trepa, lo que quiere trepar, que quiere subir en la vida, pero sube a base de pisar a los demás. Pisa las cabezas de los demás y sube. Eso le llaman trepa. Un trepa también es un egoísta. Es el egoísmo y la soberbia son el pecado original. El pecado original es el egoísmo y la soberbia. Y lo tenemos todos metidísimos aquí. Y no se puede solucionar diciendo, bueno, yo voy a dejar de ser egoísta, ¿no? Lo que sí se puede hacer, perfectamente no, porque ya te digo que lo tenemos hasta los huesos, el egoísmo y la soberbia. Pero sí se puede hacer lo contrario. Lo contrario del egoísmo es pensar en los demás. Ayudar a los demás cuando se puede. Pensar en los demás. Querer a los demás. Ese es lo contrario del egoísmo. Y lo contrario de la soberbia es la humildad. Y para tener humildad es muy bueno tener agradecimiento. El agradecimiento te profundiza la humildad. Y la humildad te fortalece la paciencia. ¿Algo más? No, algo más. Pues vamos a rezar en nombre del Padre y del Hijo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo. Pues muchas gracias y con esto y un bizcocho. Padre,